deportiva, fisio de Cocodrilos de Caracas. Fue fisioterapeuta del Caracas Fútbol Club durante 7 años y nos va a hablar, aparte del comité o del staff organizativo de este simposio online, y nos va a hablar acerca de RIS versus nuevas tendencias para mantenernos siempre al día. Angélica, todo Gracias, tuyo. Inés. Bueno, buenas tardes, chicos. No voy a estar leyéndolos, pero avísenme si me escuchan bien. Inés, ¿me escucho bien? Sí, te escuchas perfecto. Yo Listo. te escucho. Aquí por acá me están diciendo que todo se escucha perfecto. Bueno, bien, entonces vamos a darle inicio. Hoy yo les voy a hablar de RISE versus nuevas tendencias. Entonces, por aquí tenemos lo primero, eh, hablarles del doctor Mirkin, que es un médico, autor, profesor, columnista, ex profesor invitado y corredor de maratones, que es el creador de la técnica de RISE, que la crea en el año 1978. Es una persona con una amplia experiencia que estuvo durante 20 años escribiendo varios libros sobre medicina deportiva, nutrición y salud. Ya. Ok, entonces bueno, vamos a hablar del método RICE. Muchos procedimientos médicos se realizan por inercia sin estar respaldados por ningún tipo de evidencia. Y lo mismo ocurre cuando tratamos lesiones. Para la mayoría de las lesiones leves se sigue empleando la denominada técnica RICE, que es muy conocida por todos nosotros los fisioterapeutas, y propone empezar el tema de la recuperación inmovilizando la zona lesionada y aplicando hielo. Para la mayoría de las lesiones leves se sigue empleando esta técnica y a pesar de su popularidad, cada vez hay más revisiones científicas que indican que esta práctica no está justificada. El propio doctor Mirkin, que es su creador, a 45 años después sale diciendo que se equivocó y reconoce que fue un error el planteamiento que él realizó al crear esta técnica. Hoy veremos los problemas del enfoque y quizás algunas mejores alternativas u otras alternativas posibles que no son solo esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir revisando sus siglas, desglosándolas una por una y luego yo voy a ir dándoles algunos cambios de paradigmas o nuevas tendencias que hay, nuevas técnicas que se están aplicando en la actualidad. Entonces, bueno, lo primero que tenemos es el REPS o el reposo y que planteaba Mirkin. Él decía estos 4 planteamientos. Dejar de usar la zona lesionada, ya que la actividad continua podía dar lugar a una lesión mayor, causar más molestias y una posible hemorragia. Descansar el área lesionada entre las primeras 24 y 48 horas. Reanudar la actividad gradualmente para evitar lastimar o volver a lesionar la zona y utilizar un dispositivo de apoyo. Entonces, durante décadas el reposo ha sido como que la respuesta médica por defecto. ¿Hay alguien embarazado? Reposo. Dolor de espalda, reposo. Enfermedad coronaria, reposo. Pero entonces ahora yo me pregunto, ¿qué daño puede hacer el reposo realmente? Aunque la mentalidad actualmente ha ido cambiando, muchos doctores siguen prescribiendo el reposo en cama, sobre todo en mujeres embarazadas, y parece como que la opción más segura. Entonces, partiendo de la pregunta anterior, ¿qué daño puede hacer el reposo? Mi respuesta es mucho, muchísimo, diría yo. Primero, hay una pérdida de masa muscular y de funcionalidad, hay un deterioro de la capacidad cardiorrespiratoria y afecta las funciones endocrinas e intestinales. ¿Qué quiere decir esto? Que el reposo es peligroso. Reposar es contraproducente para la mayoría de las patologías que han sido estudiadas a lo largo del tiempo. Hay estudios donde dicen que la actividad física beneficia no solo a las mujeres embarazadas, sino a las personas con dolores de espalda, con enfermedades coronarias, inclusive las personas con lesiones ligamentosas agudas, es decir, por ejemplo, una esguince de tobillo. En el caso de las lesiones, el reposo también puede interferir con la respuesta por 2 vías principales. Uno, retrasa la regeneración del cartílago, porque al contrario del músculo, el cartílago no tiene su propio riego sanguíneo, sino que obtiene oxígeno y nutrientes desde el líquido sinovial. La presión que el movimiento genera en las articulaciones facilita la llegada de los nutrientes al cartílago y promueve su reconstrucción.
Y dos, la dificultad del trabajo del sistema linfático. ¿Qué pasa? Que el sistema linfático no tiene un corazón. Es decir, que no trabaja a través de un bombeo, como lo hace el sistema circulatorio o la sangre, sino que este se mueve este, en pro de los movimientos que nosotros realizamos o de la compresión que haya en las articulaciones. ¿Qué pasa? Que si no te mueves, restas efectividad a la modulación de este proceso. Entonces, el movimiento es medicina y debe aplicarse en la dosis tolerada por cada condición. Por ejemplo, si hablamos de una esguince de tobillo, una terapia basada en la actividad física agiliza la recuperación y mejora la función del tobillo. Ahora esto, ¿quién define esta dosis del movimiento? ¿Quién nos puede dar esto? Pues efectivamente es el dolor, que es la señal ancestral que nos indica cuánto puedes moverte, dónde puedes moverte y cómo puedes moverte. Nos va a permitir dosificar bajo qué intensidad y qué movimientos puedo realizar. Moverse con dolor es contraproducente y no es recomendable para nadie, pero también reposar más allá del mínimo que demanda una lesión lo es. Bueno, desglosamos el reposo, perdón, y ahora vamos con el hielo. Tema controversial ayer, hicieron varias preguntas, espero poder aclararlas hoy. No sé si me estoy escuchando bien, de verdad que no los estoy leyendo, voy a revisar rapidito. Sí, ¿No? Angélica, te estás escuchando ¿Sí? perfecto. Ok, perfecto. Entonces continúo. El doctor Mirkin planteaba estos tres contextos en cuanto a la utilización del hielo. Uno, usar hielo para reducir el dolor, ayuda a la vasoconstricción y limita el sangrado. Dos, aplicar el hielo sobre la zona afectada durante no más de 20 minutos cada vez y cada 4 o 8 veces al día. O sea, imagínense la cantidad de hielo que él recomendaba colocarse. Y no colocar el hielo directamente sobre la piel, sino colocarla en una bolsa plástica envuelta en una tela o paño por el tema de que podía causar quemaduras. Entonces ahora yo me pregunto, ¿debemos realmente reducir la inflamación o interferir en el proceso inflamatorio? O sea, ¿qué tan peligrosa puede ser la inflamación? Entonces, bueno, aquí millones de años de experimentación han perfeccionado nuestro sistema de regeneración y debemos tener unos motivos adecuados para actuar en su contra, ¿ok? Vamos a hacer un repaso pequeñito de lo que es la reparación tisular, que está dividida en tres fases, que todas las conocemos: la inflamación, la proliferación y la remodelación. Cuando hablamos de la fase de la inflamación, que es la primera que ocurre después de una lesión, de un trauma, que es la fase donde llegan todos los nutrientes, enzimas, los factores de crecimiento, factores plaquetarios, para iniciar la recuperación. Y también moviliza los glóbulos blancos para prevenir una posible infección. Cuando colocamos hielo en esta fase, restringimos la llegada de la sangre porque todos sabemos que el hielo tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, que cierra el diámetro de los capilares que permiten la llegada de la sangre a la zona. Cuando colocamos hielo, estos capilares se cierran aproximadamente durante 5 horas para volver a retomar el diámetro normal. ¿Ok? Entonces restringimos el paso de la sangre y limitamos la disponibilidad de todos los nutrientes que nos van a permitir sanar o recuperar. Luego viene la fase de la proliferación, que es donde hay una formación de fibroblastos y mioblastos que son necesarios para la producción de nuevo tejido conectivo y tejido muscular. Les pido disculpas porque tocaron el timbre de la casa, me imagino que aquí están esperando visita. Y por tercero tenemos la fase de la remodelación, que es donde el nuevo tejido producido adopta su forma y su función necesaria. ¿Qué pasa? Que estas fases se solapan en el tiempo. Aquí en el diagrama que tienen abajo, ven como cada fase se solapa entre sí. Y lo que yo haga en una fase va a afectar la siguiente. Entonces, ¿es posible interferir la fase de inflamación
¿Es posible interferir la fase de inflamación y afecta negativamente el resto del proceso de la curación? Pues todo apunta a que sí. Entonces, hay estudios controlados en animales que evidenciaron que la aplicación del hielo durante 20 minutos tras una lesión reduce la inflamación, pero retrasa la fase de proliferación, impactando también en la remodelación. Yo, para tratar de simplificarles esta información, les hice un pequeño diagrama donde dice: aplicación de hielo por 20 minutos va a disminuir la inflamación, pero va a causar la formación anormal de colágeno, y esto a su vez va a hacer que haya un menor tamaño de las fibras musculares regeneradas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros colocamos hielo, sí, efectivamente disminuimos la inflamación, cerramos el diámetro de los capilares, llega menos sangre, pero nuestro colágeno se va a formar de una forma normal. Ok, Angélica se dejó de escuchar. Vamos a esperar un momento. Creo que el internet no nos quiere hoy mucho, Por eso es muchachos. que hay tantos Angélica, índices de... te dejaste de ¿Aló? escuchar. Ok, ¿dónde quedé? Te dejaste de escuchar. Vamos, bueno, creo que fue en diferentes puntos para todas las personas, pero vamos a empezar otra vez desde esta lámina, ¿te parece? Retomo esta lámina. Ok, Sí, perfecto. ¿Me escuchan ahora? sí. Ok, bueno, arranco de nuevo. Entonces, les planteaba que hay múltiples estudios en animales que evidencian que la aplicación del hielo durante 20 minutos tras una lesión reduce la inflamación, pero retrasa la fase de proliferación, impactando también en la remodelación. ¿Qué pasa en la fase de proliferación? Es la fase donde se crean los fibroblastos y los mioblastos, que son necesarios para producir un nuevo tejido conectivo y muscular. Entonces, si afecto esta fase, voy a crear el tema de una formación anormal de colágeno, es decir, un colágeno menos fuerte y menos efectivo, que a su vez va a traer repercusiones en el tamaño de las fibras musculares regeneradas. Para entender esto, yo les hice un pequeño diagrama donde dice: aplicación de hielo por 20 minutos, disminuyo la inflamación porque cierro los capilares o los vasos sanguíneos, voy a controlar la inflamación, pero no va a llegar la sangre suficiente para que se forme el colágeno de la manera correcta, y esto va a traer como consecuencia un menor tamaño de las fibras musculares regeneradas, que a su vez nos trae el tema de aumentar los índices lesivos o de las recidivas o recaer en lesiones, porque como las fibras musculares no se regeneran de la manera correcta ni con el tamaño correcto, tenemos el riesgo de recaer en lesiones, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí hay en mayúscula: no hay evidencia en humanos que haga pensar que aplicaría lo mejor en la recuperación más allá de reducir el dolor. Entonces, no hay evidencia científica, muchachos, que diga el hielo mejora la recuperación. No existe. Los estudios que hay de crioterapias apoyan el tema de la utilización del hielo para analgesia, que su efecto está comprobado, pero no para mejorar la recuperación o acelerar los procesos de recuperación, que lo he escuchado muchísimo. ¿Y qué podemos decir de los antiinflamatorios con el ibuprofeno tras una lesión? Ahí sí me escuchan, Inés, ¿verdad? Bueno, me imagino que sí. Sí, Angélica, Ajá, sí. Sí, Angélica, sí se escucha bien. chévere. Ok, continúo. Entonces, pareciera que los antiinflamatorios sí pudieran agilizar el proceso de recuperación, pero ¿a costa de qué? Del proceso de la reparación tisular, afectándolo. Entonces, quizás por ello es que las tasas de recurrencia o de recidivas en las lesiones es tan alto. Por eso, lo recomendable es la utilización de analgésicos naturales o analgésicos simples como el acetaminofén. Aquí vamos a entrar en controversia, porque creo que hay varias personas que están en fútbol y esto es súper utilizado, igual que en el baloncesto. La crioterapia por inmersión
ayer Luis lo mencionó en su ponencia, la colocación del hielo post-entreno, o en los partidos cuando es usual que estamos en un partido de fútbol, alguien se golpea y el fisio entra con un pote de agua y una bolsa de hielo. El músculo también necesita regenerarse después del entrenamiento, porque luego de hacer un entrenamiento de alta intensidad, cuando estamos hablando de atletas de alta competencia, hay ruptura de las miofibrillas y mi cuerpo necesita regenerar eso. Y si yo coloco el hielo, lo que hago es cerrar los vasos capilares y no permito que llegue la sangre para que regeneren más rápido. Entonces, ¿qué hago? Produzco un proceso de ralentizo, o sea, pongo más lento el proceso para recuperarme. Por eso el tema de la aparición del DOMS o el dolor de aparición tardía, el tema de que llego después de hacer ejercicios, por ejemplo, cuando hay una carga excéntrica importante, y me pongo hielo y al día siguiente llego con dolor, es por esto, porque yo no permito regenerar. Se supone que yo necesito es moverme para que llegue sangre y favorecer el proceso de recuperación. Entonces, no hay estudios que avalen que la crioterapia por inmersión vaya a facilitar el proceso de recuperación más allá del confort que puede causar psicológicamente en el jugador. Creo que es un tema de educación que tenemos nosotros importante, jugamos un papel súper importante en el tema de educar a nuestros atletas con respecto a la utilización del hielo. El frío tiene muchísimos beneficios, pero debe ser utilizado por los motivos adecuados. Interferir con los procesos naturales de la inflamación no suele ser uno de ellos. El hielo, así como lo digo en esta lámina, tiene múltiples beneficios, pero debemos saber utilizarlo. Interferir en nuestras fases inflamatorias o por realización de ejercicio no nos va a favorecer y no nos va a ayudar a recuperar más rápido o acelerar los procesos de recuperación. Desde mi experiencia, que les puedo hablar, yo utilizo el hielo de forma analgésica únicamente cuando no tengo otra técnica para utilizar. Es decir, si hay dolor, puedo utilizar el TENS, puedo realizar una técnica de terapia manual. Hay múltiples técnicas. Nosotros tenemos un arsenal de técnicas que debemos darle uso. ¿Qué pasa? Que a veces en los equipos no contamos con los equipos necesarios para este tipo de actividades y tenemos el hielo. Entonces, uno de los tips que yo les suelo dar a mis estudiantes es utilizar la técnica del on-off. Les explico, son 5 minutos de hielo, retiro, 5 minutos descanso, vuelvo a colocar 5 minutos de hielo, 5 minutos de descanso, hasta culminar los 20 minutos. Voy a lograr la analgesia sin cerrar los vasos capilares y no voy a interferir en el proceso de inflamación que lo necesito para que lleguen todos los nutrientes y se vuelva a formar el colágeno y se recuperen las fibras musculares que están afectadas o ligamentosas. Entonces, bueno, ahora continuamos con comprensión y elevación. Él planteaba que se debía comprimir la zona con una venda y colocar la pierna en alto. No hay estudios que digan que es contraproducente, más bien se habla que favorece el sistema linfático, reduce la presión arterial de la zona y limita el proceso de inflamación sin interferir negativamente en él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a tener cuidados con el reposo y el hielo, pero podemos seguir utilizando la compresión y la elevación. Entonces ahora ustedes me dirán, ajá, Angélica, RICE no lo podemos utilizar. ¿Qué podemos hacer? Entonces, bueno, hay cambios de paradigmas. En la actualidad hay múltiples protocolos. Yo les voy a hablar de algunos de ellos. En el año 2012 se publicó un artículo en el que se demostraba que no había suficiente evidencia de la efectividad del protocolo RICE sobre en los esguinces, que es típico cuando te doblas un tobillo o escuchas a alguien que se dobló un tobillo, un jugador o una persona que no haga actividad física y de una vez, agarra una venda, colócale hielo y amárraselo y ponla en alto. Y muchas veces lo hacemos porque, bueno, es el tema de que la abuelita viene enseñando eso, es lo que vienen aplicando todo el mundo, y cuando caemos en la parte real, en lo científico, y empezamos a estudiar y a ver, nos damos cuenta de que estamos trabajando de la manera incorrecta y que debemos de tratar de abrir nuestra mente para cambiar un poco y mejorar como profesionales del área de la salud. Entonces, bueno, para el 2012 sale el protocolo POLICE y sale el PRICE,
el PRICE, la única diferencia con el RICE es que agrega una P de protección que habla que debemos proteger la zona y mantiene el uso del reposo, el hielo, la compresión y la elevación. Luego, un tiempo después, sale POLIS y bueno, a la protección le agrega la carga óptima, que es donde dice que debe haber movilidad, pero bajo cargas supervisadas para no esforzar la zona, pero mantienen la aplicación del hielo y de la compresión y la elevación. ¿Qué pasa? 45 años después, Mirkin aparece de crear la técnica RICE, que todos tenemos utilizándola una cantidad de años, y dice, hey, hola, me equivoqué, este fue un error lo que hice, y crea una técnica, que les voy a hablar de ella luego de esto. Está la SM, que esta técnica es muy poco sonada, habla de elevación, compresión y movimiento. Habla que debemos elevar la zona dañada por encima de la altura del corazón para reducir la inflamación y facilitar el retorno de la sangre. Habla de que debemos hacer compresión para ofrecer cierta tensión mecánica, pero no al punto de llegar a restringir el paso de la sangre ni el movimiento. Esta técnica sí habla de que añadir hielo a la compresión no aporta ningún tipo de beneficio, o sea, que no hacen nada en realidad. Es lo que plantea esta técnica, ¿ok? Y luego tenemos el movimiento, que como vimos inicialmente, se trata de cambiar la filosofía de la inmovilización por una recuperación más activa. Bueno, como les estaba diciendo, Mirkin después de 45 años dice, bueno, me equivoqué, el RICE era un completo error, y llego yo con un nuevo paradigma y crea el MIT, que es carne en inglés y no habla más de que movimiento, ejercicio, analgésicos y tratamiento. Ayer el doctor Carlos lo mencionó en su ponencia. La técnica más o menos que yo vengo trabajando en Cocodrilos de Caracas hace 2 años, nosotros no utilizamos hielo casi que para nada, a menos que de repente yo no tenga los TENS o no tenga un sitio donde hacer terapia manual. Entonces, bueno, es más o menos lo que venimos trabajando. Él habla de que el movimiento, se piensa que el movimiento precoz de la zona afectada estimula la recuperación, o la más rápida recuperación, reduce la formación errónea del colágeno y mejora la recuperación, es decir, que evita que haya tejido cicatrizal mal formado. Luego habla del ejercicio, que dice que es muy importante en etapas tempranas de la recuperación, y se cree que el tratamiento con ejercicio eficaz es eficaz en la reducción del riesgo para tener lesiones agudas en los ligamentos, o sea que es recomendable para, por ejemplo, las lesiones de tipo ligamentosas como los esguinces de tobillo. Luego tenemos el tema de los analgésicos, que se recomienda el uso de los analgésicos naturales, que ya les voy a explicar de qué se trata, y siempre habla de no tomar antiinflamatorios, es decir, nada de ibuprofeno, diclofenac, ni ningún medicamento que tenga antiinflamatorio. ¿Qué pasa con los analgésicos naturales? Mirkin, como tiene estudios en nutrición, recomienda empezar a cocinar con alimentos que tengan esta propiedad, como por ejemplo la cúrcuma, las bayas rojas, la piña, para ayudar al proceso antiinflamatorio, pero de manera natural. Y por último tenemos la T de tratamiento, que se refiere a cualquier tipo de tratamiento de fisioterapia complementario que pueda aumentar tanto el flujo sanguíneo como estimular la recuperación. Luego tenemos el protocolo más reciente, que es Paz y Amor. Creo que es el boom ahorita en las redes sociales. Tiene varias siglas, se las voy a ir describiendo poco a poco. En la primera tanda, él las divide en dos: paz, que es proteger, elevar, antiinflamatorio, evitar, compresión y educar. Él habla de proteger la zona de 1 a 3 días para minimizar el sangrado y la inflamación descontrolada, al igual que prevenir la distensión de las fibras lesionadas y reducir el riesgo de agravar la lesión. Habla de la elevación, que como lo notan está en casi todos los protocolos, para favorecer el flujo del líquido intersticial fuera de los tejidos. A pesar de que no hay evidencia científica que
que avale que sí o que no, ¿ok? Habla de que no debemos tomar antiinflamatorios, como ya les venía diciendo, el tema de la utilización de los ibuprofeno, del diclofenac, sino tomar analgésicos simples, y también habla de que cuestionan el uso de la crioterapia, ¿ok? A pesar del uso generalizado que tiene en el medio, tanto médico como fisioterapéutico, la persona que plantea este protocolo dice que se debe evitar la utilización del hielo porque cierra los capilares y estamos cerca de 3 a 5 horas en volver a abrir el diámetro, ¿ok? Para que vuelva a tener el riesgo sanguíneo que tenía en un principio. La compresión, que habla de la presión mecánica externa, mediante la utilización de un vendaje para limitar el edema intraarticular en las hemorragias tisulares. Y por último, el tema de la educación, que es algo que incorpora este protocolo, que los otros no lo tienen, que habla de que los terapeutas tenemos la obligación de educar a los pacientes sobre los beneficios de un enfoque activo para su recuperación. Habla de que una mejor educación da un mejor manejo de la carga y ayudará a evitar un sobretratamiento, lo que va a reducir la probabilidad de caer en protocolos invasivos como inyecciones o cirugía, y respalda el costo de la atención en la disminución, la reducción de los costos médicos. También habla que hay opciones terapéuticas de alta tecnología y que debemos tratar de utilizar toda la gama de herramientas que tenemos a la mano. Y es importante explicarle al paciente o al participante o al atleta de qué se trata cada cosa y qué le va a hacer cada intervención que tengamos. Luego tenemos el amor, que él habla de que todas las lesiones necesitan algo de amor. La primera sigla es LOAD o carga. Él habla de un enfoque activo con movimiento y ejercicio que beneficia a la mayoría de los pacientes con trastornos musculoesqueléticos. Habla de que debe haber carga, que debe haber movimiento sin dolor, que debemos tener en cuenta que todos nuestros pacientes son un ser único e individual y que no podemos indicar un ejercicio basándonos en un protocolo generalizado porque cada persona tiene una particularidad. Luego tenemos el optimismo, que este protocolo es bastante particular, ya que agrega la parte psicológica o la toma en cuenta, cosa que no pasa con los otros protocolos, y habla de que debemos tener expectativas optimistas para el paciente que se asocian a que estos a su vez se asocian a mejores resultados y pronósticos. Habla de que los factores psicológicos como la depresión y el miedo pueden representar barreras para la recuperación, y se cree que hay creencia de que las emociones explican más variaciones de los síntomas que la misma fisiopatología de la lesión. Nosotros, cuando estamos trabajando en un equipo multidisciplinario, por lo general no contamos con la ayuda de un psicólogo a menos que estemos en un equipo profesional. Entonces, muchas veces hacemos de psicólogo, pero es sumamente importante buscar herramientas. Si no las tenemos nosotros, tratar de adiestrar, buscar de educarnos para poder brindarle al atleta un mejor confort y poder tratarlo de la mejor manera. Luego tenemos el tema de la vascularización, que habla de que la actividad cardiovascular representa una piedra angular en el tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas y que se necesitan múltiples investigaciones sobre las dosis del ejercicio aeróbico sin dolor, pero que se debe comenzar en los primeros días de lesión para aumentar el flujo sanguíneo de las estructuras lesionadas y también motivar al paciente a recuperarse un poco más rápido. Por último, tenemos el ejercicio, que existe un fuerte nivel de evidencia científica que respalda el uso de ejercicio para tratamiento de las lesiones y que puede reducir la prevalencia de lesiones recurrentes o las recidivas. Ayuda a restaurar la movilidad, la fuerza, la propiocepción temprana después de una lesión. Y se debe evitar el dolor para garantizar una recuperación óptima durante la fase aguda de recuperación. También se debe usar una progresión de ejercicios adecuada a cada persona. Y por último, ya voy a cerrar, habla de que la mente que se abre a una nueva idea nunca vuelve a su tamaño original. Una frase de Albert Einstein.
Y bueno, yo cierro siempre mis ponencias de esta manera. Yo pensé que iba a cerrar el conversatorio, no abrirlo, pero bueno, igual lo voy a hacer. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Es un proverbio africano. Y aquí le rindo tributo a todos los ponentes, tanto del conversatorio como del simposio. Gracias por formar parte de los que suman y de los que están aquí para compartir conocimientos. Listo, pues. Angélica, qué bella foto esa que nos pusiste a nosotros ahí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Excelente ponencia. Por aquí estaban comentándonos que estaban muy contentos de que el hielo haya sido tumbado del pedestal. Yo había hecho la ponencia bastante digerible y bastante corta porque sabía que Osmel, el tema de Osmel es bastante largo, el tema de Ronald también, y bueno, yo dije, nada, soy la última, me va a tocar hacer algo bien dinámico, bien corto, que la gente pueda entenderlo. Espero que haya sido así. Si hay alguna pregunta, los estoy leyendo. Después de que nos calamos tanto hielo, mamita querida, nos dice Damari. Sí, bueno, yo creo que ese es el día a día en las escuelitas de fútbol, en los equipos de fútbol sobre todo, y en las escuelitas de baloncesto infantil. Entonces, bueno, era parte más o menos de explicarles de qué se trata, de que puedan investigar, si quieren algún material estoy a la orden, ahí están mis redes sociales. Perfecto. Igual les voy a estar pasando el material. Bien, muchísimas gracias, Angélica. Bueno, como tú dijiste, te tocaba cerrar, pero bueno, por cuestiones de técnicos no pudiste. Osmel me acaba. Ahí hay una pregunta, ya va Inés. ¿Qué criterio tiene un A FT ver. para restringir un medicamento si nosotros no medicamos? Ok, Mauricio, no sé a qué categoría, o sea, si trabajas en el área deportiva o si estás en algún equipo profesional, un poquito más o menos. Cuando trabajamos en categorías menores, no contamos con un médico usualmente y nosotros somos los que manejamos el kit de medicamentos. Por eso les comenté el tema de los antiinflamatorios de vía oral para que evitemos el uso y empezamos a usar los analgésicos de uso simple, ¿ok? Por acá tenemos otra pregunta. Nos preguntan que si el consumo antiinflamatorio debe mantenerse diariamente. No, precisamente no es recomendable. Los últimos congresos de medicina deportiva, los últimos médicos que han hablado de este tema, hablan de que no se debe tomar antiinflamatorio en las primeras 72 horas. Es importante que si hay dolor, solo tomemos AINES simples, es decir, acetaminofén, paracetamol. Eso es lo único que se puede tomar los primeros 3 días. Excelente. Por aquí también nos preguntan cuál sería la mejor manera de relajar los músculos actualmente. Mira, relajar los músculos, me imagino que necesitas que aumente el riego sanguíneo y mi recomendación es hacer movilidades articulares, hacer estiramientos dinámicos, realizar ejercicios aeróbicos porque vas a aumentar el riego sanguíneo y va a nutrir el músculo que está tenso y eso va a favorecer a que ese músculo se relaje. Bien. Aumentar su consumo durante la práctica o mantener un consumo constante para reducir sistemáticamente la inflamación. Asumo que esto es con respecto a los antiinflamatorios. Hablas de manera natural. Bueno, Ujú. los nutricionistas recomiendan cocinar con cúrcuma, consumir bayas rojas, piña, y no son alimentos que van a causar ningún tipo de daño, que tengan algún tipo de uso contraproducente contra nuestro cuerpo, ¿ok? O sea que sí se puede mantener el uso. Ok, por acá Javier nos pregunta, en el caso de utilizar crioterapia, ¿podría utilizarse en conjunto con la termoterapia y estimular con más rapidez la vasodilatación de los capilares y aprovechar el efecto analgésico del hielo? Eso es terapia combinada, lo recomendable sería terminar con calor.
pero sí se puede utilizar siempre y cuando el uso del hielo no abarque más de 10 minutos de uso continuo, ¿ok? Porque si no cerramos los capilares, que es lo que precisamente no queremos. Lo que queremos evitar. ¿Qué recomiendas para después de entrenar si hubo una lesión anterior? ¿Qué recomiendas después de entrenar si hubo una lesión Si hubo una lesión anterior? anterior. Depende, Damari, depende primero de qué tipo de lesión, si es una lesión de tipo musculoesquelética o es una lesión ligamentosa. Y luego de esto se supone que si está entrenando es porque ya pasó por todo el proceso de recuperación y de readaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya fue dado de alta por el médico, por el fisioterapeuta y por el preparador físico. Y no debería necesitar ninguna otra herramienta. En caso de que el jugador presente alguna molestia, debe presentarse al cuerpo médico para decidir si debe seguir entrenando o no. Ok. Por acá nos preguntan también que si alguna vez te ha tocado utilizar un medicamento que pueda hacer pasar al jugador como dopado y qué tiempo tuvieron que dejarlo sin competir. Roberto Carlos, eso es un tema bastante controversial, con eso hay que ser cuidadosos cuando estamos en equipos profesionales o cuando tenemos chicos que van a selecciones nacionales porque ellos sí están sometidos al doping. Por lo general, cuando hay medicamentos que dan doping positivo, que eso lo debemos buscar en la WADA, ellos dejan cristales aproximadamente de 6 meses en el cuerpo. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso cuando nos toca dosificar medicamentos a nosotros. Mi recomendación es asesorarse con un médico que esté empapado en el área deportiva y que te diga si realmente lo puedes utilizar o no, y de utilizarlo, respaldarlo con un informe médico que avale que era necesario utilizarlo no para aumentar el rendimiento deportivo, sino porque en ese momento el jugador ameritaba el uso de ese medicamento. Okay. En un atleta que hace fondo, por ejemplo, correr 10K, ¿se le puede colocar hielo por esfuerzo? Pregunta Iker. Si el objetivo es aliviar dolor, sí le puedes colocar hielo con la técnica on-off, que fue la que les expliqué en la ponencia. Si la función del hielo o el objetivo del hielo es fomentar la recuperación, evidentemente que no, porque vas a lograr todo lo contrario, ¿ok? Entonces, si vas a aliviar dolor, sí, coloco hielo o no. Si mi objetivo es otra cosa y yo quiero que tenga un sentimiento de confort, puedo colocar inclusive un poco de calor distal para aumentar el sistema circulatorio y que llegue un poco de sangre a la zona que está adolorida, o le recomiendo hacer ejercicios de estiramientos dinámicos para aumentar el riego sanguíneo en la zona y que alivie un poco el dolor. Ok. Javier Rodríguez también nos pregunta, ¿la alimentación también ayuda a regenerar lesiones? De ser así, ¿qué se recomienda? Esas son preguntas de nutrición. El especialista Doménico no está aquí. Pronto vamos a estar con él. Hay alimentos que suelen recomendar porque aumentan el sistema plaquetario, aumentan la producción de glóbulos rojos y nos ayuda a regenerar ciertas zonas, por lo menos a nivel muscular, ¿ok? Pero bueno, eso es un tema bastante amplio, largo y que cabe para otra ponencia. Por aquí nos dicen patas de pollo. No estoy satanizando el hielo. Estoy diciendo no satanizar el hielo. Ahí Andrés Linares me pone, tampoco es satanizar el crío. Solo que Sí, no sí. utilizarlo para como lo enseñan en las academias, precisamente. Por eso te digo, el hielo es bueno para aliviar dolor, pero debemos saber aplicarlo. Para interrumpir el proceso inflamatorio no nos va a ayudar para acelerar los procesos de recuperación. Que en el área deportiva siempre queremos tener al deportista o siempre está la presión del director técnico, inclusive del preparador físico, de que necesitan el jugador lo más rápido posible. Entonces, si coloco hielo, voy a retrasar ese proceso, ¿ok? Pero el hielo es recomendable para muchísimas cosas, siempre y cuando lo sepamos utilizar.
Perfecto. Por aquí nos agradece mucho tu ponencia. Creo que damos por terminado oficialmente la ronda de preguntas. Bueno, una más. Jorman nos pregunta, ¿es válida la técnica de Rise of Price para una tendinitis en el tendón rotuliano? Pues con esta ronda de preguntas. No, o sea, yo no te lo recomiendo desde mi experiencia. ¿Qué te recomendaría yo cuando tú necesitas? El tendón es un tejido poco vascularizado. Si coloco hielo, voy a hacer que llegue muchísima menos sangre a la región alrededor de ese tendón, ¿ok? Entonces, ¿qué es recomendable? Realizar movimiento, dosificándolo en rangos donde no haya dolor, inclusive colocar calor para que se vascularice la zona y permitas barrer todo lo que está allí interfiriendo con el tendón, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias, Angélica. El hielo es muy bueno para tomarse un De roncito, nos nada. dice Jackson, y Verusca concuerda. Muchísimas gracias por tu ponencia. Vamos a dar por terminada entonces esta ronda de preguntas y vamos a Gracias a retomar todos. entonces